Bienvenidos y bienvenidas a la séptima jornada de investigación en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esta jornada tiene por objeto dar a conocer los avances de las investigaciones que se vienen realizando en el marco institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y compartir avances, experiencias, conocimientos y, por qué no, promover también un espacio de reflexión. Agradecemos a quienes hoy nos acompañan del otro lado de la pantalla. La jornada está estructurada en 5 ejes temáticos. En el primero de ellos se abordará la comunidad afrodescendiente. En el segundo, las personas trans y travestis. En el tercero, la trata de personas. En el cuarto, las obligaciones erga omnes en el derecho internacional. Y finalmente, en el quinto, un análisis del abordaje de género en los procesos judiciales. Cualquier duda o cualquier comentario que quieran formular, les pedimos que lo hagan, por favor, a través del chat de la plataforma, que con mucho gusto, después de las exposiciones, le daremos lectura. Bueno, sin más, pasamos entonces a las exposiciones. En el primer eje temático, como les dijimos anteriormente, vamos a abordar la comunidad afrodescendiente. Nos complace presentar a Claudia Fornari. Claudia es abogada, graduada en UCES, es especialista en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y experta en estudios de delitos transnacionales, terrorismo y crimen organizado por la Universidad Tecnológica Nacional. Es doctoranda en Derecho de UCES, es investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES, y expondrá sobre afrodescendientes en Argentina, aportes contra la trata y explotación. Adelante, Claudia, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias a UCES por este espacio académico que nos integra, a la doctora Paola Urbina por dirigir nuestros proyectos de investigación junto al doctor Darío Espada, y bienvenidos todos ustedes que son nuestros destinatarios de los temas de hoy, y los felicito por ser parte de este espacio también. En este trabajo de investigación que llevamos adelante, que tiene que ver con la población afrodescendiente, nosotros hemos visto esta invisibilidad que se produce en esta población, que lleva más de 200 años, y por lo cual nosotros tratamos de buscar la causa raíz de esa invisibilidad, ¿no? En esta orden de ideas, lo que hicimos para esta ponencia es un mix. Es un contraste entre el censo poblacional 2022 con los resultados definitivos y el primer registro de casos de tratas de personas que fue elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo diseño metodológico se empezó a gestar en el 2016 y el primer informe surge en el 2020. Fíjense que un poco esto avala nuestro problema de investigación, que es qué pasa con los registros estadísticos en nuestro país para la construcción de políticas públicas tendientes a prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de específicamente la población afrodescendiente, pero que puede ir más allá de esta etnia, ¿no? Entonces, yo voy a compartir un PowerPoint que nos va a servir de guía simplemente a los fines de darle visibilidad a algunos datos. Un minutito. Y sobre esto vamos a ir trabajando en nuestra presentación de hoy. Bien.
Partiendo de la base del Censo Poblacional del 2022 con sus resultados definitivos, acá tenemos un dato, y es que el 0,7% de la población censada representa personas que se reconocen afrodescendientes o tienen antepasados negros o africanos. Bien, esto es el censo 2022. En el censo 2010, esta población era 102% menor. Fíjense que en 12 años, del 2010 al 2022, hubo un crecimiento. ¿Qué significa que hubo un crecimiento? Es más allá de la cantidad de personas. Simplemente lo que nosotros tratamos de demostrar aquí es que detrás de cada dato, ¿no?, hay personas, y el caso de trata para nosotros en este país actualmente está en las noticias diarias. Entonces, sí tenemos datos de personas afrodescendientes desde el 2010, y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia lanza su registro metodológico en el año 2016. Pasaron 6 años. Ya teníamos ahí una línea base para poder enfocar una política pública destinada a esta población en particular. Seguimos avanzando en esto y decimos, ¿qué pasa con los registros metodológicos de casos? De acuerdo al censo, tenemos 302.000 personas que están segmentadas en masculinos y femeninos, pero también tenemos información adicional. Estas personas tienen un nivel educativo o están escolarizados en cuestiones de porcentajes, acá no estamos, en cuestiones de 34%. Cuando nosotros hablamos de porcentajes de educación, también hablamos de vulnerabilidad de la población. Fíjense que en las Naciones Unidas, una de las definiciones de vulnerabilidad de población tiene que ver con la población afro. Ahora bien, ¿por qué nos interesa a nosotros saber la población para después contrastar con el registro? Fíjense que nosotros tenemos un registro de casos de trata que tiene un resultado parcial al 2020, en donde nos dicen, por ejemplo, que en todas estas jurisdicciones hay casos de trata desde la denuncia hasta todo lo que significa el proceso en sí mismo, ¿no?, incluyendo las sentencias. 1.809 casos de trata en estas jurisdicciones. Sin embargo, esta información es imprecisa. Es imprecisa, ¿por qué? Porque parte de la base de datos de casos de trata del año 2015. ¿Sí? ¿Qué pasa con los anteriores? ¿Qué pasa antes del 2015 con esta población? Cuando nosotros hablamos de bases de datos confiables, hablamos de bases de datos que son el talón de Aquiles para poder trabajar en políticas públicas. Fíjense que acá, después de la reforma del 1994, en las que se incorporaron en la Constitución Nacional los tratados de derechos humanos, se establece que las categorías de personas que son sujetas a tutela diferencial y preferente debe tener contemplada la cuestión de la igualdad. Si nosotros en los registros no vemos la etnia de las personas, pero sí sabemos que existen esas personas, dónde están ubicadas, dónde se radican, qué nivel de información, de educación, de todo lo que son sus derechos, ¿por qué no construir un registro que los contemple? Esa es nuestra pregunta y este es nuestro objetivo. Ahora bien, cuando hablamos de trata de personas y sabemos que tenemos la ley de prevención y sanción de trata, esta nos marca una ubicación sistemática orientada hacia la tutela de la libertad, porque el delito de trata es un delito contra la libertad. Nosotros tenemos que entender, o al menos nos proponemos entender, cómo podemos resolver una cuestión de prevención de un delito de estas características enfocado a esta comunidad, enfocado más allá de la comunidad. Pero fíjense un dato no menor del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 2019, donde nos dice que Argentina es un país anfitrión a la trata.
Si es un país anfitrión a la trata y no resuelve sus registros informáticos, sus diseños de registro, entonces el mecanismo de prevención va a ser débil. Nosotros debemos considerar las características de estas personas, sus ideologías y sobre todo entender el factor de sujeto activo y pasivo que hace a este delito. Fíjense en este registro que sí podemos ver las cuestiones de género. O sea, en la construcción de esta base de datos que hace la Corte Suprema de Justicia, pudieron definir mujeres cis, mujeres trans, varones cis, y hay casos sin datos. Casos sin datos para nosotros es invisibilizar a las personas más allá de su etnia. Entonces, ¿a dónde apuntamos con este trabajo de investigación? Es entender en qué manera podemos aportar desde la investigación un valor agregado para que la justicia federal y a nivel nacional pueda trabajar en cuestiones más concretas a la hora de prevenir. Cierro acá y levanto el PowerPoint un instante. Espérame acá. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas cuestiones que parecen numéricas y que a veces en pocos minutos nos cuesta expresar porque es mucho volumen de información, notamos un valor agregado que podemos dar desde la investigación en el sistema LEC-100. Porque si en el sistema LEC-100 se pudiese incorporar un campo obligatorio con el dato de la etnia, de los casos de trata más allá de afrodescendientes, se resolverían estas cuestiones que tienen que ver con los registros, más allá de integrar la información, porque a nivel jurisdiccional cuesta relevar. El sistema LEC-100 sufrió, o sea, es pasible de mejoras, sin embargo, no han incorporado el campo de la etnia. Han hecho muy buenas mejoras, siguen trabajando en ello, y hasta el 2021 el campo etnia no se incorporó. Hay cuestiones que son de base, que tienen que ver con normas internacionales, en donde está en discusión si la etnia es un dato que amerita ser incorporado o si es un dato sensible. Ahora, si ser persona trans o ser persona cis no es un dato sensible a la hora de determinar un registro, nosotros entendemos que la etnia tampoco lo sería, porque estaríamos favoreciendo, ¿sí?, el diseño metodológico de un registro, pero que va más allá de lo que es un registro de un sistema, sino que va por las personas. Nosotros quisiéramos de esta forma aportar esta información ¿para qué? Para que podamos hacer mejoras a nivel sustancial que nos permitan como país mejorar las políticas de prevención de trata como segundo delito que tenemos en este país en la generación de masas de dinero después del narcotráfico, porque realmente nos ocupa y nos preocupa. Entonces queríamos presentarles esta información en este corto plazo, agradecerles muchísimo su participación y que esto va a continuar. Vamos a seguir trabajando en estos relevamientos, pero ya encontramos por lo menos, y es algo que realmente valoramos mucho, donde nosotros podemos incorporar información que permita al sistema judicial contribuir en esta prevención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente tu exposición y los datos que nos has aportado. Bueno, nos complace presentar a continuación a Romina Lanmit. Romina es abogada, graduada de la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en Responsabilidad Social Empresaria por la Universidad Torcuato Di Tella, es diplomada en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda en Derecho de UCES, es investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES y expondrá sobre el legado de las mujeres afrodescendientes en la interpretación jurídica de la interseccionalidad. Adelante, Romina, por favor.
Gracias, Paola. Bueno, a todos, gracias por participar de estas jornadas, sobre todo que estamos en vacaciones, los alumnos que están acá presentes y en vacaciones se toman un ratito para seguir nutriéndonos, les agradecemos. A Paola por motorizar todos los equipos de investigación e incentivarnos a realizar estas ponencias, a seguir escribiendo. Y por supuesto a la comunidad afrodescendiente, el año pasado hicimos unas jornadas donde les brindamos todas las líneas de investigación. En mi caso particular, junto con otra colega que hoy no participa, pero hicimos un lindo trabajo sobre la discriminación laboral de las mujeres afrodescendientes. Y en el marco de esa investigación empezamos a descubrir el enfoque interseccional que había sido creado, diseñado por una mujer afrodescendiente que se llamaba Kimberly Crenshaw, eh, en respuesta a lo que ellas consideraban como feminismos negros, ¿no? Porque ellas sostienen que la discriminación de las mujeres blancas no es igual a la discriminación de las mujeres afrodescendientes. Entonces, ellas sostenían que mientras las mujeres blancas querían liberarse de la opresión, buscando igualar los salarios, primero pudieron salir de sus casas, dejar la maternidad, después tratando de igualar los salarios para tener algo parecido a sus maridos blancos, la discriminación de las mujeres afrodescendientes era muy distinta. Ellas quedaban prácticamente relegadas al trabajo, a las tareas domésticas y no podían siquiera tener la posibilidad de tener un techo de cristal, ¿no? Ellas estaban todavía en un estadio un poco más, abajo que las mujeres blancas, entonces crea este enfoque interseccional que, lo que dice es que todas las vulnerabilidades de las que una persona tiene no operan en forma inconexa, ¿no? Sino que operan, y utiliza una metáfora de la geometría, ¿no? Que es la intersección, ¿no? La unión de dos rectas. Entonces, en este enfoque interseccional lo que dicen es que cuantas más vulnerabilidades tenga una persona, cuantas más rectas tengamos en esta intersección, perdón, me olvidé de compartir el PowerPoint y acá les había buscado acá. Ahí estamos. No, esta imagen me gustó porque refleja visualmente cómo funciona la interseccionalidad, es decir, las distintas vulnerabilidades que confluyen en una misma persona. Por eso se dice que la discriminación que sufren las personas que tienen muchas vulnerabilidades es única, porque para cada persona va a haber distintas líneas que se corten en su propia persona. Entonces, en esta jornada lo que vamos a hacer es tomar este concepto de la interseccionalidad y lo vamos a unir con otras dos teorías, dos enfoques. El primero es el de la ponderación de principios, que fue creada por Robert Alexy a finales de los años 70, y después lo vamos a relacionar con las directrices que tiene el Código Civil en materia de orientación a los jueces al momento de dictar sentencias, o cómo se tendrían que resolver los casos conforme el Código Civil. Bueno, repasamos entonces esto de la interseccionalidad, que era este enfoque, ¿no? Que era este enfoque vinculado en la identificación de la discriminación única que sufre una persona que está atravesada por distintas vulnerabilidades. La teoría de Robert Alexy fue su tesis doctoral, que la concluyó a fines de los años 70, y él escribe esta tesis en respuesta a una directriz que le había dado el Tribunal Constitucional que les ordenaba a los jueces que tenían que dictar sus sentencias en forma lógica, ¿sí? En forma fundada, motivada,
Entonces él crea como esta teoría de ponderación de principios en respuesta a lo que sucede en los casos donde hay contradicciones, donde hay tensiones, ¿sí? La teoría es hermosa, la teoría de Robert Alexy, pero voy a tratar de resumirla para lo que esta ponencia nos permite, pero básicamente la teoría de Robert Alexy lo que dice es que cuando hay tensión, no puede haber contradicción, porque los dos son válidos. Por ejemplo, pensemos en la típica tensión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, ¿no? Los dos son válidos, no es que hay uno, las reglas naturales de la interpretación, ley posterior, ley deroga ley anterior, ley especial deroga ley general, esos no nos sirven para resolver estos casos. Entonces, él crea esta teoría que es la ponderación de principios. Bueno, analizando en el caso concreto, bien contextualizado, ¿cuál es el principio que tiene más peso respecto del otro? Podemos mencionar, para hacerlo bien elocuente, el famoso caso que todos hemos estudiado cuando fuimos a la universidad de Ponseti y de Balbín, ¿no? Que justamente mencionaba esto. Una persona que estaba en los últimos días de su vida que fue fotografiada por un periodista. Entonces, acá estaba el derecho a la intimidad del señor Balbín que estaba falleciendo y el derecho a ejercer su actividad profesional y a informar del periodista. ¿Qué pasó? En este caso, la Corte dijo que el derecho a la intimidad estaba por encima del derecho a la información. Pero ven que fue para este caso, porque otro caso donde podría ser la intimidad, ¿no? Supongamos en un caso de corrupción, bueno, la intimidad de las personas que vienen a la casa. Sí, está bien, la intimidad de las personas que vienen a la casa de un funcionario público está resguardada, pero si a partir de ahí se puede llegar a tomar información eh, que es relevante para la opinión pública, porque están en juego las arcas del Estado, entonces ahí en la teoría del peso de Robert Alexy no es... no podríamos fallar igual que en el caso Ponseti y Balbín, donde dijo la intimidad está por encima del derecho a la información. En este caso concreto sopesado, bueno, el derecho a la información estaría por encima del derecho a la intimidad. Ahí vemos cómo la teoría de Robert Alexy juega en este sopesar para cada caso concreto. Bueno, ¿cómo podemos nutrir a la teoría de Robert Alexy de este enfoque interseccional? Son casi contemporáneos, porque Robert Alexy creó su teoría a fines de los años 70 y Kimberly Crenshaw la creó a fines de los años 80, o sea que tienen 10 años de diferencia. Bueno, lo que la interseccionalidad puede nutrir a la teoría de ponderación de principios de Robert Alexy en el sentido de que en esta ponderación de principios tengamos en cuenta las múltiples vulnerabilidades que tienen los intereses que están en juego en cada uno de los lados de la balanza. Se nos ocurrió también ver qué aportes podemos tener desde nuestro país respecto de estas orientaciones sobre resolución de casos. Y entonces echamos mano de lo que se conoce como el diálogo de fuentes, que es unas directrices que se incorporaron en el Código Civil en el año 2015, que básicamente lo que afirma o lo que dice el Código Civil es que los casos tienen que resolverse conforme a la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, teniendo en cuenta la finalidad de la norma, ¿no? Y en forma armónica, dice. ¿Esto qué significa? Significa que el operador jurídico puede echar mano a las distintas fuentes del derecho y escuchar qué es lo que cada una tenga para decirle, independientemente de las reglas clásicas de interpretación que teníamos hasta la sanción del código, que eran ley posterior de la ley anterior, ley general de la ley especial. Bueno, esas reglas son válidas, pero el diálogo de fuentes lo que dice, escuchemos a todas, independientemente de si hay una que hubiera desechado a la otra conforme a las reglas clásicas de interpretación. Entonces, bueno, a partir de ahí
se nos ocurre, y es una tarea que nos proponemos de ahora en adelante, es seguir investigando si la teoría de la interseccionalidad puede ser considerada como un principio general del derecho. Es un enfoque nuevo, o sea, es un enfoque no tan nuevo, pero que recientemente está siendo utilizada por distintos tribunales. Fue usada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente en el fallo González Yuy contra Ecuador. En Argentina no hay ningún fallo todavía de la Corte Suprema de Justicia que recoja el concepto de interseccionalidad, pero ya tenemos como un país que está abriendo camino en este enfoque, que es Colombia, y ya el Tribunal Superior de Colombia tiene 113 fallos en materia de interseccionalidad. Entonces, bueno, nuestra idea en esta exposición era agradecerle, en este panel de comunidades afrodescendientes, es agradecerles a las mujeres afrodescendientes que nos han dejado este legado de interseccionalidad, que las traspasa, ¿sí? Y puede ser utilizado para cualquier tipo de vulneración de derechos. Es un legado hermoso que nos han dejado, que está siendo receptado ahora por las cortes latinoamericanas. Así que bueno, nuestra idea es empezar a pensar si podemos desarrollar alguna investigación en cuanto a que la interseccionalidad puede ser considerada un principio general del derecho. Así que bueno, gracias a todos por participar de estas jornadas, por escucharnos, y quedo atenta a lo que van a decir nuestros otros colegas. Muchísimas gracias, Romina. Excelente también tu exposición. Esperamos ahí a ver si... Yo tengo que dejar de compartir, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos complace presentar a continuación a Adalgisa Braz da Cruz. Adalgisa es licenciada en Derecho en las áreas forense y jurídica económica por la Universidad Católica de Angola. Es doctoranda en Derecho de UCES, profesora de Introducción al Derecho del ciclo de Educación Secundaria y de Introducción al Derecho y Derecho Comercial del Instituto Superior Politécnico Dosango. Es investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES y expondrá sobre desigualdad y promoción de la igualdad en las comunidades afrodescendientes de Haití. Adelante, Adalgisa. ¿Estás, Adalgisa? Sí, sí. Ahí estamos. Perfecto. Hola a todos. Buenas tardes a todos por acá en Angola. Yo soy angoleña. Acá es 4 horas más. Por eso yo tengo mucho por agradecer a doctora Paola. Y muchísimas gracias a todos los participantes. No voy a hablar mucho, pero yo voy a hablar sobre la desigualdad y promoción de la igualdad en las comunidades afrodescendientes de Haití. Ese es mi tema. El objetivo de ese trabajo de investigación es identificar qué relación hay entre el acceso a la educación escolar básica y las desigualdades sociales de clases y de género en Haití. Se busca conciencializar sobre cómo la educación puede contribuir a la igualdad social en Haití. Bueno, la historia de Haití comienza con la autodeterminación del país en 1 de enero de 1804, cuando declaró su independencia del entonces primer imperio francés. En la historia del primer país latinoamericano independiente, retrata un camino instable en su trayectoria política, económica y social hasta el día de hoy. Los vínculos
históricos y culturales entre Haití y África hacen del país una especie de referencia para muchos africanos en África cuando se habla del triunfo de la esclavitud. La perla de Caribe, como se llama de Haití por su belleza natural. Revueltas, golpes de estados, represiones han marcado el pueblo haitiano, que sobrevive a innumerables violaciones de derechos humanos. Cuanto al sistema educativo, para seguir la evolución del sistema educativo haitiano, es necesario resaltar la lógica desigual de este sistema desde su creación. Desde la independencia de Haití, algunos líderes entendieron que la educación en todo el pueblo era un factor determinante y el desarrollo social y económico del país. Hicieron diferentes intentos de reforma, siendo la reforma educativa de 1879 la más importante de ellas. Las desigualdades sociales de clase, de mundo de trabajo, de género en Haití están relacionadas con el acceso a la educación escolar básica, si bien los aspectos generales de la situación de Haití afectan la mayoría de sus habitantes. La información conocida demuestra que las comunidades afrodescendientes y las mujeres haitianas enfrentan obstáculos adicionales que les impiden el ejercicio de sus derechos básicos debido a las creencias sociales predominantes de que las mujeres son inferiores a los hombres. Y hay un patrón histórico de discriminación contra las mujeres debido a su sexo. Las mujeres haitianas, principalmente las afrodescendientes, todavía sufren la carga de la desigualdad y la protección de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales, incluida una mejor exposición de la violación de sus derechos humanos y a actos de discriminación, la ausencia de sus necesidades específicas y las agendas públicas, pocas oportunidades para contribuir y participar en desarrollo económico y social de sus sociedades. Tal como se ha mencionado, el acceso al empleo de calidad y trabajo decente es fundamental para superar la pobreza y la vulnerabilidad a esa situación, así como la inclusión social, la autonomía económica y el logro de niveles más elevados de bienestar. Actualmente, las defensas de la igualdad racial y de género son cuestiones presumiblemente relacionadas con los derechos humanos. Las banderas de lucha de antirracismo y del feminismo expresan la existencia de un campo de intensos movimientos sociales que presionan a gobierno y sociedades para el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Este aspecto es fundamental para reflexionar sobre qué son los derechos humanos y para quiénes. Dentro de la población, sin ningún tipo de alfabetización, predominan las mujeres, quienes en el caso de zonas rurales, aunque más sometidas a las relaciones de explotación y dominación laboral, con
dificultad de reclamar sus derechos. Con respecto al marco jurídico actual, los tribunales haitianos aplican un conjunto de códigos jurídicos adoptados de la tradición francesa que no ha sido reformado para cumplir con las normas de derechos humanos que protegen las mujeres frente a la discriminación y la violencia. Con respecto a la legislación nacional vigente sobre no discriminación y violencia en Haití, la Constitución Nacional de 1987 consagra los principios de igualdad y no discriminación, pero los códigos civil y penal haitiano requieren reformas sustanciales. El principio objetor de nuestro trabajo se basó en la hipótesis de el acceso a la educación básica escolar se ofrece de manera discriminatoria, lo que provoca desigualdad social de clases, de género en Haití. Las desigualdades educativas observadas se refieren al acceso a la escuela primaria y la retención escolar. Rechazamos la tesis de que las desigualdades pueden estar asociadas a los logros del esfuerzo individual de cada uno, es decir, el mérito de cada uno. Finalmente, debemos decir que las desigualdades social y educativas en Haití han perjudicado de manera cada vez más concreta y esto desde la independencia del país a muchas y muchas generaciones, especialmente aquellas provenientes de clases sociales menos favorecidas, económica, cultural y políticamente. Muchas gracias. Yo estoy un poco nerviosa, pero es mi primera vez como preletora, pero muchas gracias. Muchas gracias a vos, Odalgisa. Excelente la exposición, así que tranquila, ¿sí? Bueno, nos complace presentar a continuación a Luis Adriano Pineiro Santos. Luis es abogado de la Universidad del Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Brasil. Es especialista en Derecho y Proceso Civil del Centro Universitario Unidom Pedro de Brasil. Es maestrando en Derecho Empresario por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es investigador y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES y expondrá sobre afrodescendientes en Brasil a la luz de las leyes internacionales. Adelante, Luis. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Paola, a todos nuestros invitados, a todos los investigadores. Es un gusto estar con ustedes hoy, hablar acerca de este tema que para nosotros brasileños, y en especial a mí, es tan importante. Es un tema tan sensible y que necesita nuestra atención. La propuesta de esta pesquisa que estoy haciendo hace algún tiempo es un análisis contemporáneo acerca de la efectividad de las garantías jurídicas internacionales al pueblo afro-brasileño o afrodescendientes, como nosotros llamamos acá, afro-brasileños, ¿sí? Entonces, empezando en un rápido resumen, yo creo que, no sé si hay algún otro brasileño que está haciendo pesquisa también, como yo, acerca de este tema acá en nuestro grupo, pero mis alumnos de UNEMAT que están acompañando ahora nuestra pesquisa saben que nuestra realidad brasileña, en especial a las garantías de los derechos afro-brasileños en Brasil, son una cuestión que necesita muchos cambios. Nuestra realidad es una realidad donde se persisten problemas estructurales que limitan el alcance de toda
protección que está garantizada por las leyes internacionales y que, por cierto, no se puede ser aplicada o no se encuentra toda su efectividad, toda su objetividad directamente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en especial a los afrodescendientes brasileños. Entonces, el enfoque metodológico que yo utilicé fue el bibliográfico expositivo y yo pude verificar a través de esta pesquisa que, bueno, hay, ¿no?, una existencia de legislación internacional que se protege las cuestiones de derechos afrodescendientes para los pueblos brasileños, de las cuales nosotros somos signatarios. Y también hay muchas leyes nacionales de protección, pero todas estas se cambian al final porque no son totalmente efectivas y por esto necesitan una mejor aplicabilidad, necesitan un enfoque mayor. Bueno, yo en mi pesquisa yo hice dos separaciones. Primero, un análisis acerca de las leyes internacionales que están, de las cuales Brasil está signatario, y después lo que tenemos acá en Brasil, en nuestro solo, que buscan hacer esta efectividad. Yo destaco en el escenario internacional la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que fuera ratificada por Brasil en 1969. Bueno, nosotros nos tornamos parte de esta convención, signatario de ella, hace más de 50 años. Y hasta ahora, la búsqueda por su efectividad en Brasil no es efectiva, no es realmente profunda como se necesita ser. Y como resultado de esta búsqueda, yo traigo para ustedes un análisis que fuera hecha por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2022, donde el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Discriminación Racial, que es conocido como CER, divulgó un análisis y una conclusión acerca de la implementación de esta convención internacional que busca, que objetiva eliminar todas las formas de discriminación racial en Brasil especialmente. Y al hacer este análisis, esto de diciembre de 2022 es algo muy reciente. Al hacer este análisis, la ONU hizo una ponencia de que en realidad nuestra situación es alarmante. Yo les pido licencia para leer una pequeña parte de esta conclusión que la ONU llegó al analizar la implementación de esta convención en Brasil. Ellos nos dijeron que en relación con Brasil, el comité se alarmó por el uso persistente de fuerza letal y excesiva por parte de policías y militares y expresó su preocupación por el uso de ametralladoras pesadas en áreas densamente pobladas durante incursiones altamente militarizadas en favelas, que resultan en muerte y heridas de civiles, predominantemente afro-brasileños, que incluyen mujeres, embarazadas, niños. La convención también exhortó a Brasil a tomar medidas inmediatas para prevenir y acabar con esas graves violaciones contra los afro-brasileños. Y también pidió al Estado para que tome parte y medidas decisivas para impedir el uso excesivo y letal de la fuerza por policiales y militares, y recomendó una serie de medidas diferentes. El comité también expresó su preocupación por la situación de las mujeres negras e indígenas, que son oprimidas por la intersección del racismo estructural, la pobreza y el impacto negativo dispar que aún persiste de la pandemia de COVID-2019. Y recomendó que el Estado propicie al goce de los derechos económicos y sociales de las mujeres negras e indígenas, desarrollando algunas medidas especiales que sean suficientes para alcanzar esta búsqueda. Entonces, bueno, en el escenario internacional, nosotros tenemos algunas leyes y algunos
tratados que somos signatarios. Pero estos tratados buscan garantizar la aplicación, la protección efectiva de los derechos a los afrodescendientes. Y en el escenario nacional, lo que vimos, lo que podemos comprender es que no es así y que la realidad está muy lejos de alcanzar esta búsqueda y este propósito. Y en escenario nacional, yo hice también algunas análisis acerca de las leyes que tenemos acá y hice el destaque de específicamente seis leyes específicas que son leyes direccionadas a esta promoción del cumplimiento de este tratado internacional del cual nosotros somos signatarios. La primera ley que yo destaco es el Estatuto de Igualdad Racial que nosotros tenemos en Brasil. Es la ley 12.288 de 2010. Esta ley, que es un estatuto, establece normas para la promoción de la igualdad racial, la prevención y la represión de discriminación, e instituye el Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial. Acá nosotros lo llamamos de SINAPIR. Después tenemos otra ley, que es la ley 10.639 de 2003, que modificó las leyes de directrices y bases de la educación nacional, haciendo obligatoria la enseñanza de la historia y cultura afro-brasileña y africana en las escuelas de Brasil. Mira, este es muy importante, porque es una ley que tiene un objetivo de hacer un cambio estructural en la formación del pensamiento, con la obligatoriedad de enseñanza de esta historia afro-brasileña y cultural desde de la escuela, del ensino fundamental. Por adelante tenemos la ley 12.711 de 2012, que es la ley de cuotas a las universidades. Y de esta ley yo puedo hablar con un poco más de gusto porque yo soy beneficiario de esta ley. Cuando ingresé en mi universidad para estudiar, yo ingresé como un estudiante negro bajo las cuotas. Entonces, en Brasil esta ley es muy polémica porque algunos segmentos sociales no concuerdan con estas cuotas que son direccionadas específicamente a personas negras, pero lo que vemos es que se puede constatar es que de todo el sistema judicial brasileño, la presencia de jueces negros es mínima. De todos los sistemas de salud, la presencia de médicos negros es el mínimo. En el sistema de educación, la presencia de profesores negros es el mínimo. Entonces es necesario hacer, en Brasil entendíamos que fuera necesario hacer esta política de cuotas para garantizar el ingreso de los negros en muchos sectores. Bueno, por fin tenemos, yo hice también el destaque de la ley 7.716, que define los delitos resultantes de prejuicios de raza o de color, haciendo ilegales prácticas discriminatorias basadas en raza y color en el escenario criminal. Bueno, estamos hablando en el escenario social, en el escenario fundamental, pero también en el criminal. Hacemos esta ley. Y por fin, yo destaco la ley 9.459, que es la ley de racismo. Amplía el castigo a los crímenes resultantes de discriminación y prejuicio de raza, color, etnia, religión, procedencia nacional y, por supuesto, adelante. Bueno, lo que puede encontrar en esta pesquisa es que sí, tenemos protección internacional, pero bajo a estas protecciones internacionales, las leyes nacionales necesitan hacerse más efectivas para garantizar la aplicación de lo que nuestro propio texto constitucional garantiza en el artículo 5º, que es el derecho a la igualdad. En Brasil este derecho es incomunicable, es un derecho indisponible, un derecho sagrado que está presente en el caput del artículo 5º y que necesita ser efectivo, necesita ser resguardado. Por fin, yo también presento a ustedes que tenemos en Brasil, yo creo que como en Angola, como hice de una manera muy
muy sensible su presentación, nuestra colega que habló antes de yo, pero en Brasil tenemos también muchas cuestiones de discriminación religiosa en relación a las personas afrodescendientes. Y yo destaco el último caso que tuvo una gran repercusión acá en Brasil, que fue el caso de 17 de agosto de 2023, donde un grupo de personas invadió un patio de una madre que se llamaba Madre Bernadette, que era una líder Ialorixá, una líder quilombola de Brasil, y que fuera ejecutada a tiros en su patio. Esto por intolerancia religiosa. Y como este tenemos muchos otros, los casos de uso de excesivo de fuerza, no solamente por la policía, como por discriminación que se van desde la escuela del ensino fundamental hasta la universidad. Y por fin yo dejo a ustedes una historia que me pasó en familia. Mi familia es de origen afrodescendiente. Yo tengo un sobrino que es chico, tiene 7 años, y él es negro como yo. Y si le preguntamos, Pedro, ¿cuál es tu color? Pedro nos dice, es marrón. Yo le digo, no, Pedro, su color no es marrón, su color es negra. No, mi color es marrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la presencia del racismo estructural que se establece desde la formación básica de una persona en Brasil. ¿Qué pasa en la cabeza de un niño de 7 años que no quiere ser negro? ¿Por qué no quiere ser negro? Es un color tan bello, porque ciertamente lo que mira es que en su escuela, en su ciudad, los negros, por supuesto, se tienen mucho más dificultades y enfrentan situaciones que necesitan ser cambiadas, y nosotros estamos haciendo este punto que es discutir la situación y traerla a nuestras memorias para que el futuro sea cambiado, ¿sí? Entonces yo me quedo por acá, agradezco a Paola, agradezco a Dario por esta oportunidad. A mis alumnos que están asistiendo ahora de UNEMAC, les traigo saludos desde Brasil. Y bueno, es esto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Luis, excelente, como siempre. Paso a leer algunos mensajitos que han dejado aquí a través del chat. Felicitaciones de parte de Mariel, de parte de Cintia, de parte de Lirio, para Claudia y para Romina, también para Dalgisa. Lirio nos dice, a Dalgisa, me parece estupendo cómo has ilustrado la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Haití. Felicitaciones. Carolina dice excelente. Mariel deja nuevamente sus felicitaciones. Muy interesantes las exposiciones, nos dice. Brillante Adalgisa, felicitaciones por tu ponencia de parte de Claudia. Adrián Paz dice muchísimas gracias Adalgisa. Vanina, maravillosa Adalgisa. Felicitaciones de parte de Juliana también para Adalgisa. Muy buen día, doctor Luis. Felicitaciones también para Luis de parte de Sandro. Excelente la exposición, muy atrapante lo que ha expuesto Luis, nos dice Mariel. Felicitaciones, doctor Luis, también de parte de Amanda. Fabulosa presentación de parte de Cayo, también para Luis. Excelente, Luis, felicitaciones de parte de Claudia. Bueno, muchísimas gracias a Claudia, a Romina, a Dalgisa, a Luis, por haber participado de este eje temático que ha tenido a la comunidad afrodescendiente como protagonista. Muchas gracias.